Bienvenidos al podcast de Área Saludable, la producción radial de los comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga en alianza con la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, para que juntos cuidemos su salud y prevengamos la enfermedad. En este episodio hablaremos de la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Para ello contamos con el Dr. Alexander McCormick Vega, quien es coordinador del Servicio de Medicina Interna de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga. También contamos con la participación de la fisioterapeuta Claudia Patricia Basto. Dr. McCormick, ¿qué es la EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno del flujo del aire, en la que el flujo del aire que debe ser expulsado se restringe y hace que no se expulse completamente. Entonces hay un atrapamiento de aire en los pulmones y eso favorece entonces el desarrollo de las complicaciones del intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Finalmente es lo que desarrolla posteriormente los síntomas de disnea y otros cambios hemodinámicos que afectan al corazón también. ¿Podríamos recordarles a nuestros oyentes qué es la disnea? La disnea es la dificultad para respirar. Hay que diferenciarla de la fatigabilidad, que es la facilidad con que uno se cansa. La disnea es que yo siento que no puedo respirar bien. Entonces eso puede ser leve, moderada o severa. A medida que lo poquito que yo haga es mucho más severa, o si hago un ejercicio, una actividad que es moderada, como por ejemplo barrer, pero ya me canso, ya es una actividad o una disnea moderada. Muy bien, doctor. ¿Por qué se genera la EPOC? Muy bien, la EPOC se genera porque hay unas alteraciones en la vía respiratoria. Ocurre en cualquier parte, la alta, la intermedia y ya la final, que es los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Pero para que esto se desarrolle, generalmente debe haber una noxa, es decir, una exposición a sustancias que lleven al deterioro de la vía respiratoria y una inflamación crónica que, a pesar de que se pueda reducir los factores de riesgo para eso, va a seguir perpetuándose en el tiempo. Y por ello, entonces, van a desarrollar unas alteraciones de la vía respiratoria como la producción de moco, obstrucción de la vía aérea o simplemente lo que habíamos mencionado antes de atrapar el aire. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que generan la EPOC? Indudablemente el factor principal para desarrollar la EPOC es fumar. El cigarrillo es la ocasionante de la mayoría de los casos de la EPOC. Incrementa el riesgo en un 90%. Pero solamente el 15% de las personas que fuman van a desarrollar la EPOC. No por eso hay que considerarse que no se puede permitir fumar. Siempre hay que hacer el esfuerzo por el cese del cigarrillo, porque eso sí, en el paciente que desarrolla la EPOC, especialmente, si deja de fumar, puede cambiar la evolución de la enfermedad. Pero también hay otras causas y tienen que ver con la exposición ambiental. Una de ellas es la exposición a humo de leña o la biomasa, carbón, leña, todos esos en un ambiente encerrado, en la que el flujo del aire de la casa no fluye hacia afuera. Por eso los pacientes que viven en páramos van a desarrollar más posibilidades que aquellos que viven en tierra caliente, donde el flujo de aire es más constante y está recambiando constantemente. Eso es otra de las causas importantes en nuestro medio especialmente. Ya las otras causas tienen que ver con la polución, pero es mucho menos frecuente y muchas veces en la literatura se controvierte sobre si la polución puede llevar a la EPOC. Y por último están los aspectos genéticos, especialmente relacionados con el déficit de alfa-1 antitripsina, que se debe sospechar sobre todo si en la familia hay personas que han desarrollado especialmente enfisema,
en menores de 45 años. ¿Cuáles son los tipos de EPOC que existen y cuáles son los síntomas más comunes de cada uno de estos tipos de EPOC? Bueno, en forma general tenemos 3 tipos de EPOC. Lo que llamamos bronquitis crónica y el enfisema como tal. Pero a veces se puede tener los dos elementos. Entonces puedo tener un patrón de bronquitis crónica con hallazgos de enfisema o tener enfisema con algunas manifestaciones de bronquitis crónica. También se ha considerado que el asma se puede incluir ahí, aunque no es completamente una causa de EPOC, pero en algunos casos el paciente tiene combinación de estos síntomas. Especialmente los principales síntomas, en especial si es un bronquítico crónico, es la tos y la producción de esputo, que es como comúnmente se llama flema, y generalmente es crónico. Para la definición se requiere al menos 2 años consecutivos y por 3 meses tos y expectoración blanquecina, mucoide, para definirla como tal. Esa es la principal. Pero también estos pueden desarrollar plétora, que es como si estuvieran poniéndose rojo, pero a veces llega a tener una coloración más bien morada. Y los enfisematosos sí tienen muy poca tos. En ellos lo que más predomina es la dificultad para respirar. Algunos pacientes con enfisema pueden incluso desarrollar una alteración de la caja torácica por el mismo problema del atrapamiento aéreo. ¿Cómo prevenimos entonces la EPOC? La EPOC principalmente, la forma de prevenir es con no fumar. Esa es quizás la campaña más eficiente para reducir, como le digo, la principal causa de desarrollo de EPOC en el mundo, no fumar. Obviamente hay que fomentar el uso de medidas para cocinar diferentes a la biomasa, el carbón, la leña, y fomentar el uso de gas. Eso reduciría en nuestro medio notablemente la presentación de EPOC. Pero recordemos también que hay unos factores ambientales como la contaminación, algunos tipos de trabajos que también, si uno no tiene las medidas de protección, pues va a desarrollar estos problemas. Hay muchas otras causas que pueden llevar a otros tipos de problemas pulmonares diferentes a la EPOC y se pueden parecer. Pero principalmente, para hablar solamente de la EPOC, esas 2 principales medidas. ¿Cómo se puede ver alterada la vida de una persona que sufre de EPOC? Bueno, eso depende del grado de severidad de la EPOC. Generalmente el paciente que tiene síntomas leves o un cuadro leve de EPOC casi no se nota la diferencia. Generalmente se ve como una fatigabilidad fácil y hasta ahí nomás. Pero el paciente, a medida que tenga progresión de la enfermedad o ya está en un cuadro muy severo, la calidad de vida se puede ver notablemente reducida al punto que ni siquiera poder caminar de la cama al baño se puede desplazar sin haberse fatigado o haber presentado disnea, en ocasiones al punto en que ya puede hacer sibilancias, que es la obstrucción ya severa de los bronquios. En esos casos, incluso el paciente se puede escuchar que el pecho le silba. Eso es lo que se quiere decir sibilancias. Y por tanto, la actividad es tan sencilla como vestirse, cepillarse los dientes, puede verse también afectadas. Doctor, ya para terminar, ¿cuáles son esas personas que están más propensas a sufrir de EPOC? Bueno, obviamente las personas que están expuestas a humo de cigarrillo. Esto quiere decir tanto activos, que son los propios fumadores, así como los fumadores pasivos. Es más probable que vayan a desarrollarlo los activos que los pasivos, pero eso no quiere decir que si yo tengo un familiar que fuma y yo estoy ahí y me estoy exponiendo crónicamente a ese humo de cigarrillo, tengo una probabilidad mayor para desarrollar EPOC que una persona que no tiene un familiar que no fume. Y obviamente en nuestros campos, los que viven en páramos especialmente,
son los que también desarrollan o tienen más probabilidades de desarrollar EPOC. Por lo que habíamos hablado del poco recambio que hay del aire natural, porque ese queda ahí circulando dentro de la misma casa. Entonces el paciente está crónicamente expuesto a ese humo y favoreciendo la inflamación de la vía respiratoria para desarrollar eso. Entonces esa es otra forma de desarrollar tal condición. Ahora tenemos a Claudia Patricia Basto, fisioterapeuta de los Comuneros, Hospital Universitario de Bucaramanga. Cuéntenos desde su labor cómo aporta el tratamiento que se le debe dar a las personas con EPOC. Bueno, en la parte de la fisioterapia, los pacientes están encaminados para mejorar lo que es la disnea, como el doctor anteriormente nos explicaba, son pacientes que se cansan, diferenciando la disnea de la fatiga, que no son capaces ni siquiera de hacer las actividades de la vida diaria, desde cómo vestirse hasta cómo caminar. La parte también de la fisioterapia ayuda mucho lo que es la movilización de la parte de tórax. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen cierta patología, con eso nosotros ayudamos a lo que es la manipulación o movilizar el mismo tórax. ¿Para qué? Para ayudar a drenar los mocos o las secreciones que se hacen a nivel de toda la parte pulmonar. Entonces nosotros ayudamos ya sea nebulizando, utilizando medicamentos para ayudar a disminuir esas secreciones, y aparte de eso lo que es para ayudar la capacidad pulmonar, que es con los ejercicios o con el entrenamiento a nivel físico, para ayudar también a que el paciente mejore en su parte pulmonar. En estos ejercicios que mencionaba, ¿podríamos hablar un poco acerca de cómo son esos programas que se manejan de ejercicios? ¿Cuánto es la duración? ¿Qué ejercicios deben realizar? Bueno, eso es dependiendo del paciente y de la tolerancia de él, porque yo no voy a mirar un paciente y lo voy a someter a que haga más del esfuerzo y se me vaya a fatigar. ¿Qué pasa con estos pacientes? Digamos, normalmente tomamos el aire y lo botamos sin inconveniente. Entonces la capacidad pulmonar, digamos, la capacidad vital, el aire que entra a mi pulmón normalmente debería salir. En el caso de esos pacientes, al tomar la expiración se queda atrapado. Cuando nosotros al escuchar, ¿cómo lo podemos hacer? Con el fonendo escuchamos, no se va a escuchar absolutamente el paso normal del aire. Entonces es que está el paciente completamente hipoventilado, hay diferentes ruidos, digamos, o va a estar completamente en silencio al auscultar al paciente. Y nosotros, ¿qué hacemos? Digamos, la idea es que el paciente tolere, que no se nos vaya a fatigar y que pueda realizar los ejercicios de acorde a cómo esté el paciente. Entonces lo ideal es educación. Ahora vamos con nuestra sección de mitos. Nuestros invitados nos van a decir si son ciertos o si son falsos. ¿La EPOC solo afecta a la gente mayor? La mayoría de los casos sí corresponden a pacientes mayores de edad. Sin embargo, hay un grupo pequeño de pacientes menores de 45 años que pueden desarrollar la EPOC. Son pacientes que tienen el déficit de alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad rara en la que el cuerpo no es capaz de controlar la destrucción tisular de unas partes de las defensas que botan unas sustancias y van disolviendo elementos de soporte del pulmón. Entonces, estas enzimas controlan estas enzimas y evita que haya mayor daño. Las personas que no tienen estas enzimas desarrollan entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente con enfisemas y formación de bulas, que son sacos de aire que son inservibles para el intercambio gaseoso. El siguiente mito es: ¿los vapeadores son igual de dañosos que los cigarrillos? Bueno, de que sean igual, de pronto tan dañinos, sí, pero que ocasionen problemas relacionados con la EPOC, eso hasta ahora no se ha podido demostrar, porque pues no es una costumbre de muchos años, como sí lo es el cigarrillo y está bien estudiado, pero la irritación que pueda llevar a la vía respiratoria por estos humos altamente tóxicos pueden generar diferentes tipos de problemas que pueden ir desde asma o una quemadura o desarrollo de una fibrosis pulmonar que puede ser tan grave como la EPOC, pero hasta el momento que se relacione con esta, no. El siguiente mito que tenemos es: las personas que sufren de EPOC no deben realizar esfuerzo físico.
Bueno, los pacientes que tienen EPOC son pacientes que fácilmente se van a cansar. Por la misma patología son disnéicos, se cansan y no van a tolerar, digamos, realizar cualquier actividad. Fácilmente se van a fatigar. Entonces es cierto, ¿no deben realizar esfuerzo físico? No lo deben realizar. El siguiente mito es: la EPOC es prendediza. La EPOC no es prendediza, no es una enfermedad infectocontagiosa. Lo que sí hay que tener cuidado con los pacientes con EPOC es que las personas que tengan gripa puede pasarle la infección al paciente que sufre EPOC y sufrir una exacerbación por una sobreinfección del problema de la patología pulmonar. Entonces, en sí la EPOC no contagia a nadie, pero sí predispone a que esa persona que sufre EPOC sufra infecciones mucho más fácil. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa, por eso los invito a que hagan una reflexión final frente a este tema de la EPOC. Muy bien, la invitación es para reconocer que esta enfermedad, a medida que pasa el tiempo, va a tener un impacto global en los costos médicos y en vidas. Por tanto, la invitación principal es el no uso de cigarrillo en ninguna forma. Si sea una pequeña cantidad, no se debe permitir, no se debe fumar para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Yo creo que una de las cosas más importantes para prevenir es eso, y en aquellos pacientes que ya definitivamente han estado expuestos, la expresión de la enfermedad debe hacerlos ir a consultar al médico oportunamente para la realización de pruebas necesarias, funcionales, para definir si cursa o no con EPOC, para un tratamiento interdisciplinario para lograr mejores desenlaces. Lo importante también, aparte de lo que el doctor comenta, es saber utilizar los medicamentos como nos los ordenan los especialistas, quitarnos de la mente de que no nos van a funcionar, que no van a mejorar, asistir a los controles como los médicos aconsejan, ya sea en la parte de neumología, medicina interna, terapia respiratoria, vuelvo y recalco. Hoy en Área Saludable contamos con la participación del doctor Alexander McCormick Vega, quien es coordinador del Servicio de Medicina Interna de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga. También contamos con la participación de Claudia Patricia Basto, quien es fisioterapeuta de esta misma institución, a quienes les agradecemos sus aportes y contribuir con ellos a la salud y al bienestar de nuestra región. Agradecemos su sintonía y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram aparecemos como @loscomunerosHV. Recuerden que en este episodio estuvieron en compañía de Keren Lizarazo y Sebastián Donzoque. Nos oímos en un próximo episodio aquí en Área Saludable.